convertirse en la verdadera iglesia. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo emitimos ese tipo de vibraciones? ¿Cómo llegamos al lugar donde las personas acuden a nosotros? ¿Cómo llegamos al punto donde al presentarnos como cristianos o como predicadores, no se produce que las personas cierren su conversación, sino que la abren con honestidad y con realidad? ¿Cómo llegamos al lugar donde la gente realmente se esfuerza por escuchar lo que tenemos para decir? ¿Cómo llegamos al punto donde la gente sabe, allá en su espíritu, independientemente de quién sea, que puede ser libre, y no solo libre, sino que está obligado a ser real, a ser quien es, sin pretensiones, sin apariencias, sin esconderse? ¿Cómo destilamos e irradiamos esperanza a las personas que nos rodean? La respuesta a estas preguntas es que no podemos hacerlo. No es algo que hacemos, es algo que nos pasa. Como mejor puedo entenderlo, es algo que toma forma espontánea dentro de nuestros seres íntimos y nos sucede a nosotros y en nosotros cuando descubrimos y encontramos al verdadero Jesucristo una y otra vez en nuestras propias vidas. Hay dos partes críticas de esta declaración. La primera frase, el verdadero Jesucristo. La segunda frase, en nuestras propias vidas. Quizá la mejor manera de decir esto es en nuestras entrañas, porque este descubrimiento y conocimiento del verdadero Cristo no es retórica, es un conocimiento en lo más recóndito de nuestro ser y en medio de la conciencia penetrante de nuestra propia bancarrota. Pero por verdadero Jesucristo me refiero al Cristo enviado por el Padre para reconciliarnos y llevarnos a casa. El Cristo que ha venido por nosotros y se ha adueñado de nuestros fracasos y errores. Ha asumido toda la responsabilidad por ellos, los ha hecho suyos y ha tratado con ellos. El Cristo que nunca nos dará la espalda, nunca nos abandonará o revertirá su perdón, pase lo que pase. Y por nuestras propias vidas me refiero a que nos encontramos de cara con el hecho de las declaraciones de Pablo. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han apartado, todos se han vuelto inútiles, no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. De Romanos 3, 10, 12. Que se aplique directamente a nosotros, a todos nosotros, a mí y a usted. Llegamos al punto en que nos damos cuenta de que estamos perdidos y sentimos un miedo profundo, una total impotencia que se apodera de nuestras almas. Sentimos nuestra vergüenza, miedo, desesperanza y desesperación, literal angustia. De repente, todo ha dejado de ser una idea abstracta que leemos en la Biblia, que se ha convertido en algo que de manera ineludible y temerosa sé que es verdad en lo profundo de mi ser. Y luego, justo allí, en medio de ese miedo terrible y penetrante, conscientes de nuestra propia nada, de nuestro propio fracaso, escuchamos la buena nueva de que el fundamento de nuestra aceptación no tiene nada que ver con nosotros, en absoluto. Escuchamos la palabra de que nuestra aceptación depende completamente de otra persona, Jesucristo. En medio de la noche oscura de nuestro dolor, encontramos la verdad de que el Padre nos ha hecho aceptables y nos ha recibido en Jesús. En el tembloroso conocimiento de nuestra pérdida e impotencia, vemos que el Padre, en su asombrosa gracia, nos ha arrebatado la responsabilidad de hacernos aceptables y autolimpiarnos, y ha puesto todo en manos de Jesús. Y vemos que Jesús ha cumplido su misión. Cuando esa noticia se hunde en nuestras almas rotas, cuando esa palabra se vierte en el lugar de nuestro dolor, donde vemos y olemos nuestro fracaso y lo saboreamos, entonces comenzamos a conocer la gloria sanadora de la palabra. Cuando venimos a ver que estamos rotos y sentimos la pura desesperación de nuestra impotencia para hacer algo al respecto,
y luego escuchar la buena nueva de Jesucristo, las cosas comienzan a suceder en nosotros y luego a través de nosotros. Cuando la verdadera vida, la verdad de nuestra justicia, como somos, nuestra aceptación en Cristo, se cruza con la conciencia profunda, personal y afligida de nuestra vergüenza y fracaso, entonces se comienza a producir su fruto, su propio fruto en nosotros. Hay varios puntos claves que deben ser explorados aquí. Primero, escuchar la palabra de nuestra aceptación en Jesús produce una celebración en nuestros corazones quebrantados. Comenzamos a vivir en un estado de asombro ante Dios. Nos maravillamos de Él. ¿Cómo Él podría ser tan bueno? Para poner esto de otra manera, comenzamos a disfrutarlo, a conocerlo y amarlo. Comenzamos a gloriarnos en Él. Queremos estar cerca de Él. No podemos dejar de querer conocer a ese Dios. Eso es seguramente lo que le pasó al hermano menor de la historia. En medio de su desgarradora conciencia de vergüenza, fue golpeado entre los ojos con asombrosa gracia. Todo lo que podía hacer era mirar a la cara de la aceptación incondicional de su Padre. Todo lo que pudo hacer fue recibirlo, quedarse allí y maravillarse con su Padre. Todo lo que podía hacer era querer conocer a ese Padre y disfrutarlo, disfrutar de su gracia, disfrutar de ella, gloriarse en ella. Esto es lo que comienza a suceder en nosotros cuando la verdad acerca de Dios se desvanece en nuestras almas tristes. Segundo, el descubrimiento de nosotros mismos como aceptados en Cristo comienza a liberarnos para ser nosotros mismos. Se come la causa de nuestro escondite, el miedo a la exposición. Comenzamos a ser libres para ser reales, dejar de ceder a nuestros guardias y quitarnos las máscaras. La iglesia comienza a respirar gracia, porque entonces todos en la iglesia están allí en los mismos términos. Están allí porque saben que son un fracaso y porque saben hasta las raíces, de sus seres, que son un fracaso. Y han escuchado la buena palabra de Cristo y por lo tanto saben que son aceptados, aún a pesar de haber fallado en Cristo y precisamente por ello, que son recibidos tal y como son. Así que no hay razón para esconderse y fingir. El fundamento de nuestra aceptación no está en nosotros como tal, está en Jesús. No hay razón para aparentar ser algún tipo de persona. Entonces una cosa maravillosa comienza a suceder. El Nuevo Testamento lo llama compañerismo. La comunión de la iglesia no es una comunión santa de personas buenas que hacen todo perfecto. Es una comunión de pecadores asombrados. Es un compañerismo de personas que han llegado al final de sí mismas, al final de la religión, que saben que no pueden ser justas para Dios, que saben que han fracasado y que han descubierto que cuando aún eran pecadores, Dios los reconcilió con Él. Él los hizo justos consigo mismo en Jesús. Y este conocimiento genera libertad para ser uno mismo y para exponerse. La puerta al verdadero compañerismo se abre cuando el perdón de Dios echa raíces en el alma sangrante de un pecador y el perdón de Dios echando raíces en el alma sangrante de otro pecador, y entonces se encuentran en el espíritu de aceptación, no hay condena. La comunión cristiana se produce en el conocimiento mutuo de la gracia asombrosa de Dios. Y en el ambiente de la celebración del perdón y la esperanza hay oportunidad, tal vez por primera vez, de comenzar a tratar el uno con el otro. La libertad de salir de nuestro escondite y de ser nosotros mismos crea una oportunidad para encontrar una verdadera curación en nuestro quebrantamiento y algunos cambios reales en nuestras vidas, porque por fin tenemos la confianza de ser conocidos y la esperanza de que haya soluciones reales. Tercero, al conocer nuestra profunda necesidad y enfrentarla honestamente, nos damos cuenta de nuestra desesperanza. Sentimos nuestra desesperación, entonces encontramos esperanza en Jesucristo y automáticamente comenzamos a irradiarla. Al vernos perdidos y luego vernos aceptados en Cristo, a pesar de nuestros miles de fracasos, nos damos cuenta
que nuestra relación con Dios no tiene nada que ver con nosotros en absoluto y todo que ver con la obra terminada de Cristo. Y cuando comenzamos a disfrutar de este Dios y su pura bondad entre nosotros en la comunión del perdón, emitimos vibraciones. A medida que la gracia de Dios se filtra en nuestras propias almas heridas, irradiamos espontáneamente gracia a los demás. En lugar de sentir que deben acomodarse a nuestro alrededor, los pecadores comienzan a sentirse como en casa, comienzan a sentir que están envueltos, incluidos en la gracia. De nuestro ser se irradia la aceptación de Dios a los pecadores que nos rodean y ellos sienten esa aceptación. Esto es, en esencia, extender la comunión de la Iglesia real, la comunión del perdón y la aceptación en Cristo, la comunión de gracia, la comunión de unión no fingida a un mundo desesperado, quebrantado, atrapado y perdido, incluso perdido, muy perdido, en el abismo de la religión. Extender la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu a los que nos rodean es incluirnos en la gracia que Dios es y que irradia de su ser. Otros pecadores comienzan a encontrar el compromiso de Dios a través de nosotros. Comienzan a sentir el abrazo del Padre a través de nosotros. Comienzan a detectar el corazón del Padre en nuestros corazones. Cuando el conocimiento visceral de nuestros fracasos y pérdidas sin esperanza se encuentra con la realidad del perdón y la aceptación del Padre en Cristo, cuando se cruza el alma en el Espíritu y esa maravilla y gloria comienzan a agitarse en nosotros, un espíritu de no condena comienza a irradiar fuera de nosotros. Es bastante invisible, pero absolutamente real, muy evidente. En su mayoría no es verbal, pero habla a gritos. Nos convertimos en participantes del abrazo del Dios que baila. La atracción de Jesucristo mismo brilla fuera de nosotros. Él recibe a los pecadores y come con ellos a través de nosotros. Él les da la bienvenida a casa y los acepta a través de nosotros. Esa es la esencia del cristianismo auténtico. Experimentar la gracia gloriosa de Dios en las profundidades de nuestros propios pecados fallidos, nuestros intentos. Vivir en su gracia, alimentarnos de su gracia y gloriarnos en Él e irradiar así su gracia a todos los que nos rodean. Ahí es donde se dirige la iglesia del próximo milenio, porque Dios es demasiado fiel para que sea de otra manera. Por mi parte, quiero estar justo en medio de eso y anhelo con todo mi corazón a mi Hijo allí conmigo. Que Dios nos conceda que conozcamos nuestro fracaso y su gracia en Jesucristo, que de nuestro ser más íntimo irradie vida y esperanza, y que nuestro Padre nos conceda que los compañeros pecadores encuentren en nosotros el hecho cierto de que tienen un hogar en Jesucristo.